¿Qué tal, estudiantes? Tengan un gran saludo. Vamos a trabajar el reto de la radio de tercero de secundaria de Aprendo en Casa, ¿no? Tenemos la siguiente situación significativa. Tenemos el cigote o la célula del huevo, que como nos indica la imagen, cuando hay 0 divisiones, ¿cuántas células hay en la imagen? Hay una. Cuando se produce la primera división, ¿cuántas células podemos observar? Podemos observar 2. Cuando sucede la segunda división, ¿cuántas células podemos observar? Podemos observar 4 y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de células forman una progresión geométrica, como podemos observar en nuestro gráfico. Cuando hay 0 divisiones, una célula. Cuando sucede la primera división, ¿cuántas células hay? Hay 2. Cuando sucede la segunda división, ¿cuántas células hay? Resulta 4. Como podemos observar, nuestra cantidad de células forman una progresión geométrica, donde la razón llega a ser 2. Veamos, 1 por 2 es 2, 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8 y así sucesivamente. Entonces, al conocer esta progresión geométrica, nos dice la pregunta: calcular el número de células en la decimosegunda división. La decimosegunda división, como podemos observar, sería la división número 12, pero para nuestra progresión sería el término, si tú puedes observar, de 0 hasta 12, ¿cuántos términos hay? Sería el término 13. Entonces recordemos, una progresión geométrica se define como el primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Entonces el primer término es 1, la razón es 2 y el valor de n en este caso sería 13. Entonces vamos a reemplazar término 13, que es igual 1 por 2 elevado a la 13 menos 1. ¿Eso es igual a cuánto? 1 por 2 elevado a la 12. 2 elevado a la 12 es 4096. Por 1, 4096. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Que en la decimosegunda división hay 4096 células. A continuación vamos a responder 5 preguntas que nos indican lo siguiente. Primera pregunta: ¿qué estrategia se utilizó para resolver la situación significativa? 1. Elaboramos una tabla relacionando el número de divisiones y el número de células que se producen. Segundo paso: hemos encontrado los elementos de nuestra progresión geométrica. Hemos resaltado el primer término, la razón. Luego, hemos utilizado la fórmula de una progresión geométrica, que es término enésimo igual a primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Segunda pregunta: ¿qué fórmula utilizó para responder dicha situación significativa? Hemos utilizado la fórmula de una progresión geométrica, que es término enésimo igual a primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Tercera pregunta: ¿cómo puede comprobar dicho resultado? Como tenemos los elementos de nuestra progresión geométrica, que son 1, 2, 4 y 8, cada uno de esos términos lo podemos escribir como el producto del primer término multiplicado por la razón, como puedes observar, y n, que representaría la posición a la cual pertenece cada uno de ellos en nuestra progresión geométrica. Pregunta número 4, ¿qué nos dice? ¿El cociente del término 2 y el término 1 es la razón? Verificar. Si nosotros observamos en nuestra tabla, el término 2 es igual a 2. Y el término 1, ¿cuánto vale? Vale 1. 2 entre 1 es 2. ¿Y 2 qué representa? La razón. La respuesta sería sí. Pero vamos a comprobarlo con los demás términos. El término 3 entre el término 2. Término 3 entre el término 2 sería 4 entre 2. 4 entre 2 nos da 2. Veamos otra siguiente división. El término 4 con el término 3. ¿Sería igual a cuánto? 8 entre 4. 8 entre 4 nos da 2. Entonces está comprobando que la división siempre resulta la razón. Pregunta número 5. ¿Cuántas células se tendrán en la 21ª división? 21ª división sería la división 21. Pero si es la división 21, para nuestra progresión sería el término 22. La razón vale 2 y el primer término es 1. Vamos a utilizar la fórmula de nuestra progresión geométrica. Término 22 es igual a 1 multiplicado por 2 elevado a la 22 menos 1. 22 menos 1 es 21. 1 por 2 elevado a la 21. Esta potencia resulta 2.097.152 multiplicado por 1 nos da el mismo resultado. Es decir, ¿cuántas células se tendrá en la 21ª división? La respuesta es 2.097.152 células. Esa sería la solución del reto de tercero de secundaria. Muchas gracias.